Entonces, tú no vas al laboratorio y pesas exactamente 1 mol de esto. No, tú pesas una cantidad en gramos que debe representar los moles que estarían interactuando en una relación, si se fijan, de 1 a 2. Es cierta cantidad de esta sustancia y el doble de esta otra. Entonces, pero eso sería en moles. Ahora, en masa, ¿cuánto representa? Eso puede resultar un tanto confuso. Por eso existen estas reglas y por eso existe esta metodología para que podamos dilucidar exactamente en 1 mililitro de agua cuántos átomos de hidrógeno hay, cuántos átomos de oxígeno hay, cuántos, si yo pongo a reaccionar hidrógeno con oxígeno, cuánto me va a dar de agua al final, qué necesito para que reaccione, va a ser muy energético, no tan energético, qué requiere. Entonces, eso es importante, por eso es importante toda esta teoría. Vamos a iniciar primeramente con los pesos formulares. Las fórmulas y ecuaciones químicas tienen un significado cuantitativo. Los subíndices de las fórmulas y los coeficientes de las ecuaciones representan cantidades precisas, como lo vemos aquí. El subíndice nos indica la cantidad de átomos, eso ya lo hemos visto anteriormente. Si tú tienes aquí, por ejemplo, este 2 representa que hay 2 átomos de hidrógeno. Si, por ejemplo, yo tuviera otro número acá, por ejemplo, 2, este es un coeficiente, se le llama coeficiente. El coeficiente es el número que antecede a la molécula. En este caso, pues sería 1, pero acá, si yo le pongo un 2, significa que son 2 veces esta molécula. Eso significa que yo voy a tener 2 veces la molécula, por lo tanto voy a tener 4 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno. Esa es una forma de representar, nos indican en la fórmula, las ecuaciones químicas en este caso, nos indican exactamente cuánto hay de átomos y moléculas presentes en determinada sustancia. Aquí, por ejemplo, en la siguiente reacción, podemos ver que va a reaccionar, ¿cómo se llama este? Lo acabamos de ver. A ver, ¿cómo se llama? ¿Cuál programa? El primer compuesto. Tiene un OH y un magnesio. ¿Cómo se llama? Sería óxido. Dihidróxido de magnesio. Así es, dihidróxido de magnesio, que es de los que vimos en las sesiones anteriores. Incluso creo que por ahí vienen las actividades que tienen los ejercicios. Es dihidróxido de magnesio. Recordemos que el magnesio solamente puede formar este compuesto, por lo tanto lo puedes llamar hidróxido de magnesio. Aquí en este compuesto, en esta fórmula química que ustedes ven acá, nos está indicando información importante. Primero, ¿qué es un hidróxido? Para empezar. Segundo, que se encuentra en estado sólido. Este subíndice que tiene además entre paréntesis después del 2, indica el estado de agregación de la sustancia. Entonces lo tenemos en estado sólido. Nos está diciendo que va a reaccionar una molécula del hidróxido de magnesio, con 2 moléculas de, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama el que sigue? Con el que está reaccionando el hidróxido de magnesio. ¿No se acuerdan?
Es un no metal. Ácido Unido al hidrógeno. Ok. Ácido clorhídrico. ¿Por qué ácido clorhídrico? Recordemos que este tiene dos formas de nombrarlo. Si se encuentra en solución acuosa, es ácido clorhídrico. Si no está en solución acuosa, es cloruro de hidrógeno. ¿Se acuerdan? En este caso, nos está diciendo que está en estado líquido. Entonces es correcto llamarlo ácido clorhídrico. Entonces, otra información importante que ustedes van a encontrar en esta ecuación química es que los que se encuentran del lado izquierdo de la flechita se llaman reactivos, los que se encuentran del lado derecho se llaman productos. Es decir, estos van a partir, son las sustancias originales que al interactuar van a generar estas otras sustancias nuevas que no se parecen a las sustancias originales. ¿Sale? No son iguales de ninguna manera. ¿Por qué? Porque aunque tengan la presencia de los mismos elementos, recuerden que la materia no se crea ni se destruye, todo solo se transforma, se está transformando aquí, no va a ningún lado, pero son sustancias que son totalmente diferentes. Aquí, por ejemplo, tú partes de un hidróxido y un ácido, una base y un ácido se neutralizan, recuerden de las reacciones de neutralización que vimos cuando interactuaban estas dos sustancias, un ácido fuerte y una base fuerte, interactúan, reaccionan y te generan una sal. La sal que estamos viendo es una sal de un no metal con un metal. ¿Sí se acuerdan? Más agua. Esto va a generar un precipitado. ¿Por qué sé que es un precipitado? Primero, pues aquí nos dice la flechita. Uno, porque es sólido. Está diciendo que se va a generar un precipitado sólido en una solución de agua en esta reacción. Vas a tener un precipitado sólido y agua. Y esos van a ser tus productos. Este es el cloruro de magnesio y este es el agua. Entonces, esta reacción, y aquí viene indicado, nos dice que se requieren 2 moléculas de ácido clorhídrico y una molécula de hidróxido de magnesio para producir exactamente una molécula de cloruro de magnesio y 2 moléculas de agua. El 2, ya lo vimos, que antecede a la fórmula, se le denomina coeficiente, que es lo que acabamos de indicar. Ahora, ¿cómo relacionamos los números de átomos o moléculas con las cantidades que medimos en laboratorio? Es lo que les comentaba. ¿Cómo sé cuánto debo de pesar en laboratorio? ¿Cuántos mililitros debo de medir de ácido clorhídrico para que exactamente sea la relación de 1 mol de hidróxido de magnesio con 2 moles de ácido clorhídrico? ¿Cómo le hago? Para eso existen sistemas, que es el que vamos a ver a continuación. ¿Puedo continuar? ¿O están anotando algo? Está anotando. Esa es la primera diapositiva del tema, ¿verdad, maestra? Sí,
¿Listos? ¿Puedo continuar? Espérame, profe. Un poquito más. Esta información ya está en la plataforma. Ya está dado de alta la unidad 5. ¿Listos? Sí. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. El peso fórmula de una sustancia es la suma de los pesos atómicos de cada uno de los átomos de su fórmula química. ¿Cómo identificamos el peso atómico? Bueno, ustedes van a la tabla periódica, van a tener el número atómico en la parte de arriba, el símbolo o otra información, hay tablas periódicas que tienen muchísima información, y en la parte de abajo finalmente van a encontrar el peso atómico. El peso atómico es esa masa atómica promedio que ya estuvimos calculando en la otra unidad. ¿Sale? Entonces, este es el que es el peso atómico. Masa molecular también se conoce. Masa atómica también. De el elemento en particular. Entonces, así por ejemplo, si tenemos aquí, por ejemplo, esta sustancia, el ácido sulfúrico, nos está indicando que hay 4 átomos de oxígeno, por lo tanto, tú vas a la tabla periódica, tomas el peso molecular, peso atómico del oxígeno y lo vas a multiplicar por 4, porque hay 4 veces esa masa. Luego lo vas a sumar con la masa del azufre y luego con la masa de 2 veces el hidrógeno, como lo vemos aquí. Entonces, para determinar el peso fórmula, sería 2 veces el peso atómico de hidrógeno más el peso atómico de azufre, porque solo hay un azufre, más 4 veces el peso atómico del oxígeno. Haces la suma y tendrías la cantidad en UMAS. Recuerden, esto lo hemos visto anteriormente también lo hacíamos para la masa atómica promedio. Sabemos que el UMA es la unidad de masa atómica. Esto ustedes ya lo tienen por ahí anotado,
pero igual lo recordamos. Algunas veces conocida como peso atómico, es una masa exactamente igual a 1/12 de la masa del carbono 12. Sabemos que ese es el estándar que se utiliza para medir la masa de los demás átomos, de los elementos. ¿Por qué se usa el átomo de carbono 12 como referencia? Esto es información que ustedes ya conocen. El átomo del carbono 12 es el isótopo de carbono que tiene 6 protones, 6 neutrones. Al fijar la masa del átomo de carbono 12 como un UMA, se tiene el átomo que se utiliza como referencia para medir la masa atómica de los demás elementos. ¿Vale? Eso ya lo habíamos visto en las clases anteriores. Vamos a hacer ejemplos de cómo calcular el peso fórmula de las sustancias. Esto es importante porque cuando haces relaciones estequiométricas, como en las reacciones que tenemos aquí, por ejemplo, para saber con cuánto exactamente está contribuyendo cada uno, pues tú tienes que establecer, de acuerdo con su peso atómico, el peso del peso de la fórmula total. Entonces tendrías la cantidad que hay de magnesio, la cantidad que hay de oxígeno, de hidrógeno, igual cantidad para el siguiente compuesto, cantidad de hidrógeno, cantidad de cloro, multiplicado por 2 veces. Y así puedes establecer la relación en masa y podrías saber cuánto vas a obtener de producto. ¿Vale? Eso para eso nos sirve el peso fórmula. ¿Anotaron? Lo están anotando para poder continuar. Esta parte de aquí abajo ya la tienen, porque eso lo vimos creo que en la unidad 2 lo vimos, esta parte de los UMAS. Sí, lo sé. Pero esto primero, pues si quieren anotarlo. ¿Qué es el peso fórmula? Esto otro ya lo vimos. Solamente si lo quieren recordar, pero por ahí ya lo deben de tener en sus notas, porque sí lo vimos, no sé si en la unidad 2, sí, en la unidad 2. Maestra, ¿ahí cómo había salido 98.1? Es de el peso fórmula. Mira, si quieres hacemos el ejemplo. De hecho, vamos a hacer ejemplos. Te vas a la tabla periódica, primero que nada. Vamos a hacer ahorita más ejemplos. Aquí está. Este libro ustedes ya lo tienen ahí disponible. Te vas a la tabla periódica. Si tienes tu propia tabla periódica, pues está muy bien. Si no, pues aquí está de todas maneras. Aquí está. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿cuánto pesa el oxígeno? El oxígeno en promedio es 16. Si lo vemos aquí. De hecho, se usa como redondeado por ahí, ¿ves? 16. Luego tienes el hidrógeno, que son 2 hidrógenos. Entonces, para el peso fórmula, lo voy a anotar de una vez. Me pongo un lápiz. Okay. Tú tienes aquí, por ejemplo, oxígeno. No quiero anotar. No quiero anotar. Entonces, voy a ver si con oxígeno. Sí, con este sí. Ok. Tienes el oxígeno, vas a tener 4. Me sale medio feo. 4 átomos de oxígeno, que valen su masa. Muy feo. Déjame mejor me voy a una nota. Estas notas ustedes por ahí ya las tienen en línea. Entonces podemos agregar una nota nada más de peso formular. Entonces, tú tienes el ácido sulfúrico. ¿Qué requieres? Su peso fórmula. Para este caso, tienes que ir a el peso atómico
de la sustancia en particular. Entonces, tienes para el oxígeno, por ejemplo, tienes que calcular o cuantificar el peso atómico por la cantidad de átomos que hay presentes en esa molécula. Aquí, por ejemplo, tienes 4. Entonces sería 4 por el peso atómico, que si vas a la tabla periódica, es 16. En el ejemplo lo toman como 16 promedio, hace como el promedio. Entonces, tienes aquí 16 UMA, recordemos. Luego, vas a tener el azufre, que igual es su peso atómico. En este caso, en el caso del azufre, solamente hay uno. Entonces lo buscas, vamos a buscar el azufre, es 32.065, de acuerdo con esta tabla periódica. Aquí en el libro lo redondean y usan como 32.1 UMA. ¿Sale? Entonces vamos a usar más o menos la misma 32.1 UMA. Y el hidrógeno, hay 2 hidrógenos, por eso multiplicas 2 por su peso atómico. Entonces tendrías, en el caso del hidrógeno lo toman, igual lo redondean como 1, si vas a la tabla periódica, usas 1. Puedes usar el peso atómico redondeado o lo pueden usar, ¿cómo se llama? Exactamente la cantidad. Simplemente te va a variar en los decimales. Lo conveniente siempre es redondear, entonces sería 0.1, 1.01, ¿vale? ¿Qué es lo que acaban de hacer acá? Aquí ellos lo hacen todo junto. Yo aquí lo puse por separado. Es 2 por peso atómico del hidrógeno, 1 por peso atómico del azufre y 4 por el peso atómico del oxígeno. Yo los hice por separado, entonces vas a tener 4 por 16 más 32 más 2 por 1. ¿Sí? Eso te va a dar el total. Entonces tendrías 64 UMA. Vas a tener los mismos 32 y aquí vas a tener 2 UMA. Entonces, el peso fórmula de la sustancia en total es la suma de estos, como lo tienen acá. Sería 64 UMA más 32.1 UMA más 2.0 UMA. Y esto te da 98.1, como lo tienen acá. ¿Vale? Que es exactamente lo que viene aquí. ¿Más o menos queda claro? Sí, de momento sí. Sí, vamos a hacer ejemplos y ejercicios sobre esto también. Más ejercicios. Me dicen cuando estén listos para pasar a la siguiente diapositiva.
Salud, maestra. Salud. Gracias. ¿Están listos? No, maestra, aún no. Ok. ¿Listos? Sí. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos dos compuestos. Vamos a determinar el peso formular de la sacarosa, que es el azúcar de mesa, así se llama. El azúcar normal que ustedes le ponen al café. Y el nitrato de calcio. Ahora sí ya pueden decir cuando lean los etiquetados de los alimentos que te digan tantos gramos de sacarosa. Eso significa que tiene gramos de azúcar. O fructosa también es otro tipo de azúcar. Entonces, si se fijan, tenemos aquí, en el primer caso, en el inciso A, tenemos 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrógeno y 11 átomos de oxígeno, en el caso de la sacarosa. Entonces vamos a determinar su peso formular. Les pido que anoten nada más en qué consiste y vamos a pasar a hacer el ejercicio por ahí mismo en la nota. Esa nota ustedes pueden acceder a ella, así que no hay problema. ¿Ya lo anotaron? ¿Puedo pasar a la nota? ¿Cuál es el que anotaremos? Perdón. La sacarosa, pues los dos incisos, aquí están. Sacarosa y nitrato de calcio. Ok. ¿Lo puede hacer grande para anotarlo bien? Aquí está. Nada más es este inciso y el inciso, el otro es este. Pero no se ve completo. Que se, ¿No se ve? Así sí, sí se ve. así ve que Ya. Ok. Lo que pasa es que a mí sí me aparece, lo que yo veo a veces es diferente de lo que ustedes ven. Teams no proyecta la pantalla completa, reduce como un pedacito, nada más. Por ejemplo, yo veo mi pantalla completa y ustedes probablemente solo vean una fracción de la pantalla. Ya, maestra. Vamos a ir a la nota. Igual aquí se los voy a anotar. La sacarosa, inciso A, es C12
H22, oxígeno 11. ¿Es correcto? Sí. Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior del ácido sulfúrico. Vamos a ir a obtener el peso atómico de cada átomo presente. Entonces, primero voy a poner el del carbono, que sería 12 por 12. Sabemos que el carbono, su masa atómica promedio, de hecho aquí está, es 12.1, lo podemos utilizar como 12.1. Aquí en el ejemplo lo usan como 12.0. En este caso es 12.01. Puede variar de decimales, entonces sería 12.0 UMA. ¿Vale? Luego vamos a tener el hidrógeno, que ya lo habíamos tomado en cuenta en el ejercicio anterior, es 22, porque son 22 átomos. Es una molécula muy grande. 22 átomos de 1.0 UMA. Y tenemos de oxígeno, sería 11 de oxígeno. Entonces sería 11 por, aquí tenemos ya la masa del oxígeno, que sería 16.0 UMA. Y esto nos va a dar lo siguiente. Sería 12 por 12. Vas a hacer para cada caso, tomar sus totales. Tendría 144 UMA. Luego 22.0 UMA. Y finalmente 11 por 16 son 176 UMA. Y lo vamos a sumar. El peso fórmula de la sustancia total va a ser la suma. Para escribir peso fórmula puedes poner peso fórmula y el nombre de la molécula. Entonces peso fórmula de, puedes ponerlo, o simplemente poner peso fórmula. Si tienes varios que estás calculando, pues lo más conveniente es que digas de quién. Entonces tendría 144 UMA más 22.0 UMA más 176 UMA. Esto nos tiene que dar como resultado más de 300. 342. Ok. Entonces sería 342 UMA. Es lo que nos da como resultado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? No, maestra, están bien fáciles esos. Está sencillo, ¿verdad? Ok. Entonces, ahora vamos a determinar. ¿Cómo? Perdón, no escuché. ¿Me iban a preguntar algo? ¿O decir algo? ¿No? Ok. Ahora vamos a hacer en el caso del nitrato de, no sé de qué era, de calcio. Entonces sería el calcio. ¿Aquí cómo sería, muchachos? O sea, ya vimos que no está complicado. Ya vimos que nada más es sumar los pesos moleculares. ¿Qué tienen que hacer? Primero, pues sería el del calcio, ¿verdad? No sé por qué me lo sigo poniendo en su índice. Calcio. ¿Cuántos átomos de calcio tenemos? Uno solo, ¿verdad? Entonces voy acá al calcio y pasa que tenemos 40 puntos. Si usamos las reglas de redondeo que vimos en la primera unidad, resulta de que tendríamos 40.1, ¿verdad? Porque el 7 redondea, .07 redondea .1.
Entonces yo tendría 40.1. Vayan haciéndolo ustedes. Nitrógeno. ¿Cuántos nitrógenos tenemos? Aquí es importante destacar la cantidad de nitrógenos que hay. ¿Cuántos hay? 2. ¿Cómo? 2. 2, ¿verdad? Muy bien. Entonces tenemos 2. Ojo, no se les vaya, porque aquí este 2 está indicando, está multiplicando a los de adentro. 40, ¿cómo salió, maestra? Eso no lo entendí. Aquí está, Ah, ok, gracias. ¿sí? Acuérdate, viene ahí también indicado en la presentación. Es el peso atómico. Se lo lees al pie del elemento. Entonces, para el caso del nitrógeno, igual vamos acá. Y tienes 14. Redondea a 14.01, por ejemplo, lo podemos poner, si ustedes quieren que sea más exacto. Recuerden las reglas de redondeo, el 6 y el 7 redondean al siguiente. Sería 14.01. Entonces podría yo ponerlo como 14.0, si yo nada más quiero una cifra significativa. 1. Como estoy siguiendo esa regla, aunque no sea 0.01, solamente estoy usando una cifra significativa, por lo tanto, después del punto, por lo tanto, nada más pondría 0.0. En el caso del oxígeno, ¿cuántos oxígenos hay, muchachos? 6. 6, ¿verdad? Ok, entonces tendría 6 por 16.0. Y hago la suma. Entonces, tendría lo siguiente. 6. 40. Entonces tendría para el peso fórmula de el nitrato de calcio, tengo que sumarlos, ¿verdad? Sería 40.1 UMA, no se nos olviden los sumas, más 28 UMA más 96. 16 por 6, 96 UMA. Y Y 164.1. eso. ¿Vale? Esto sería lo que obtendríamos del peso fórmula. Fácil, ¿verdad? ¿Dudas hasta aquí? Maestra, el 6, ¿cómo salió? Ese no lo entendí muy bien. Este 6, Ajá. a ver, recuerda que tú vas a multiplicar el elemento por la cantidad de átomos que hay. Sí. ¿Cuántos átomos hay aquí? ¿Cuántos oxígenos hay? 3. Y luego está 2 veces. Ajá. Entonces, 3 por 2, 6. Ok, gracias. ajá, es por eso. Así en cada caso, no se les vaya. Porque puede resultar que tú digas, ok, yo pongo los 3 que están aquí, pero entonces el peso fórmula te va a dar erróneo, porque no estás considerando que son 2 veces. ¿Sí me explico? Maestra. Ok. Entonces, eso sería de dónde sale. ¿Dudas hasta aquí? Vamos a comprobar. ¿Se fijan? Nos dio exactamente lo mismo de acá. Vamos a comprobar. Aquí tienen el procedimiento, es exactamente lo mismo que acabamos de hacer nosotros. Solo lo ponen en diferente forma, pero es lo mismo. Ellos hacen esto y lo suman abajo. Lo suman aquí, es lo mismo. Nosotros lo hicimos separado y luego lo sumamos separado. Y aquí lo hacen juntos. Es lo mismo que acabamos de hacer. ¿Sí? En todos los casos siempre les dejo estas descripciones para cuando tengan dudas. Y digan aquí cómo era. Igual está la nota e igual está el video grabado. Entonces pueden acceder a cualquier información que ustedes necesiten. ¿Podemos continuar?
Sí, Con la maestra. siguiente diapositiva, muy bien. Algunas veces se debe calcular el porcentaje de masa que corresponde a cada elemento en una sustancia, es decir, su composición porcentual. ¿Se acuerdan cuando cuando lo de la teoría de Dalton, que los científicos de esa época llegaban a la conclusión de que el oxígeno en el agua era 80%, 80 y algo por ciento, que el hidrógeno era el resto del porcentaje? Bueno, es porque midieron el porcentaje en masa del total de la masa del agua. Entonces dijeron, siempre, cualquier agua que tú midas, siempre va a haber la misma relación de oxígeno y de hidrógeno, porque están unidos en esas proporciones fijas. No significa que si el agua que tú mides acá en Jiquilpan y luego vas y la mides en Zaguayo, puede tener sustancias contaminantes, pero no significa que vaya a tener diferente cantidad de oxígeno y diferente cantidad de hidrógeno, ¿sí? Tiene que ser la misma en todos los casos, es decir, la misma porcentaje de la sustancia, de los elementos, de los átomos, de los elementos presentes en la fórmula. Entonces, para ello hay que determinar la composición porcentual. Si conocemos la fórmula química de la sustancia, podemos obtener el peso promedio o el porcentaje del elemento presente, que se le llama composición porcentual. La fórmula para obtener la composición porcentual es esta. Es el porcentaje del elemento va a ser igual, es decir, si tú tienes, por ejemplo, la sustancia que veíamos ahorita, el nitrato de calcio, en cuanto a masa, ¿cuánto calcio hay? Entonces, para saber el porcentaje del elemento, en este caso del calcio, necesitamos saber cuántos átomos de calcio hay, en ese caso sería uno solo, multiplicado por su peso atómico, que ya vimos cuánto era el peso atómico, dividido entre el peso del total del compuesto. ¿Cuánto pesa? Que ya lo calculamos, multiplicado por 100. ¿Sale? Ese es el peso fórmula del elemento, perdón, el porcentaje, la composición porcentual del elemento. ¿Cuántos átomos del elemento hay? Por su peso atómico de ese elemento entre el total. ¿Sale? Por 100. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que tenemos el caso de la sacarosa nuevamente. Para determinar el peso o la composición porcentual de cada uno de los elementos, si se fijan, se tiene lo siguiente. Para el porcentaje de carbono, vimos que en la sacarosa hay 12 carbonos. Su peso atómico son 12 UMAS. El total de la molécula, lo que pesa la molécula en total, son 342.0, que de hecho ya lo calculamos, ¿se acuerdan? Entonces multiplicas. Es un porcentaje normal como lo hacían en la primaria. Sacabas del total de manzanas, cuánto porcentaje había de cada manzana. Entonces, igual. Entonces, aquí son 12 carbonos por su peso entre el total, multiplicado por 100. Como resultado, y ustedes lo pueden comprobar, como resultado tendrías que el porcentaje de carbono en la sacarosa es 42.1%. El porcentaje de hidrógeno, si se fijan, son 22 átomos de hidrógeno, pero el hidrógeno pesa muy poquito. Pesa 1 con respecto al carbono, que son 12. Entonces, multiplicado por 1 entre el total, por 100, es 6.4%. Por eso no importa tanto la cantidad de átomos que existan presentes, o sea, sí importa, pero la proporción no va a ser en relación a la cantidad de átomos. ¿Sí me explico? Es decir, tú puedes tener un solo átomo y puede pesar más que el total, con lo que contribuyen los otros átomos. Puede pesar más del 50%, como en el caso del oxígeno.
Si se fijan, del oxígeno solo hay 11 átomos, que son estos que tenemos aquí, cantidad de átomos multiplicados por su masa, entre el total por 100, y te da que el oxígeno tiene mayor proporción en porcentaje que el resto. Son 51.5%. Otra cosa importante es que si estamos hablando de porcentaje, la suma de estos porcentajes te debe de dar 100%. Si no te da 100%, te debe dar 99.9999 o algo así. Si no te da cercano al 100%, es que hiciste mal la relación de porcentaje. ¿Sí me explico? Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Si quieren anotar, me dicen, anoten lo que quieran anotar, y ahorita vamos a ver ejemplos relacionados con el cálculo de composición porcentual. Maestra, ¿Sí? no puede poner un poquito en los ejercicios que hicieron, es que me fue al baño y me faltó de apuntar algo. Nomás para tomarle captura. Ok, a ver. ¿Aquí? Pues después o la nota. Ya cuando lo resolvió. Es esto lo que resolvimos. Sí, nomás me faltó el dedo. Ya, gracias. ¿Este? Sí. Ok. De hecho, es esto mismo, nada más que aquí lo hacen ellos sumando así. Nosotros lo hicimos por separado. Me parece que es más claro de la otra manera, pero es lo mismo. ¿Nos deja anotarlo, maestra, por favor? ¿Qué cosa? Pues sí estamos aquí en esta, o de cuál es esta. Sí, en esa. Pues sí, estoy esperando que lo anoten para continuar.
¿Listos? ¿Puedo continuar? Espérame un poquito más. Ok. ¿Listo? ¿Puedo continuar? Sí. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Las unidades de masa atómica, que es lo que vimos ahorita, constituyen una escala relativa de las masas de los elementos. ¿Vale? ¿Por qué escala relativa? Recuerden que es el promedio de las abundancias, etc. Se miden los átomos y moléculas en moles. También podemos
podemos medir esa masa atómica. De hecho, es exactamente lo mismo que tú lo pongas en UMA, la unidad masa atómica, que corresponde a gramos por mol. Y ahorita lo vamos a ver. En el sistema internacional, el mol es la cantidad de una sustancia que contiene tantas entidades elementales, ya sea átomos, moléculas u otras partículas, como átomos hay en exactamente 12 gramos del isótopo del carbono 14. El número real de átomos de 12 gramos de carbono 12 se determina experimentalmente. Eso ya se estandarizó, ya se hizo, ya lo habíamos analizado con anterioridad. Este número se denomina número de Avogadro y el valor comúnmente aceptado es 0.0022, etcétera, por 10 a la 23. ¿Qué unidades tiene? Esto les puede resultar un poco confuso porque el número de Avogadro nos mide exactamente esto, se refiere exactamente a esto, voy a ponerlo en azul, a los ya sea átomos, moléculas o partículas. Entonces, por ejemplo, si tú tienes en un mol de átomos elementales, por ejemplo, un mol, sería un mol no sé por qué me hace esto, pero bueno. Un mol de átomos de tal sustancia por, ya sea moléculas por mol, ya sea por moléculas de la sustancia. Es una forma de hacer, este número nos permite hacer conversiones entre estas cantidades, estas partículas que se pueden medir en elementos o en átomos de elementos. Ahorita vamos a ver, puede resultar un poco confuso. El número de Avogadro te sirve para establecer esa relación, es decir, la cantidad de un mol de la sustancia que contiene tantos átomos o partículas de lo que estemos hablando. Por ejemplo, un mol de hidrógeno contiene tantos átomos. ¿Y cómo se puede saber cuántos átomos contiene de hidrógeno? Ese mol, utilizas este número de Avogadro para hacer la conversión y establecemos ciertas relaciones que vamos a ver a continuación. Importante tener en cuenta esta constante, que es el número de Avogadro. Ya se midió, ya se analizó, ya se hizo todo esto. No se alcanza a ver bien, ¿verdad? Entonces, en la siguiente figura vamos a ver las relaciones entre la masa en gramos, ojo, de un elemento. Puedes tener, por ejemplo, 5 gramos de hidrógeno. Pero en esos 5 gramos de hidrógeno, ¿cuántos moles hay? En esos 5 gramos de hidrógeno, ¿cuántos átomos hay? Que era lo que les decía más o menos considerando el ejemplo de la sal. En un granito de sal, ¿cuántos átomos de sal, de cloro de sodio hay? ¿O cuántos átomos de sodio? ¿Cuántos átomos de cloro? Para eso se establecen estas relaciones. Entonces, sería la relación de esa masa y los números de moles del elemento y el número de átomos del mismo, porque aunque en todos los casos son representados por masa, tú puedes medir la masa en gramos, moles también es masa, número de átomos también representa la cantidad de masa que hay en ese átomo, pero son diferentes unidades de medición de masa. Entonces, cuando ustedes vean la N mayúscula que está aquí, que es como tipo cursiva, se refiere a la masa molar, que esa masa molar es este peso atómico. El peso atómico medido en UMAS o representado como gramos por mol, ¿vale? Gramos por mol del elemento, ¿sí? O también lo pueden encontrar como, en algunos libros como PM, que es el peso molecular. Así lo pueden encontrar como M mayúscula
y las unidades son gramos por mol o UMA, que es lo mismo. ¿Sale? De ese elemento. Necesitamos aquí para la práctica que vamos, o para los ejercicios que vamos a resolver, vamos a usar gramos por mol. ¿Sale? Y el número de Avogadro, que ustedes pueden ver acá, que es este. Na es el número de Avogadro. Ahora, van a encontrar otros símbolos que son M minúscula y esta se refiere a la masa en gramos. ¿Sale? M minúscula. N minúscula se refiere a los moles del elemento, que la unidad es mol. ¿Sale? También van a encontrar N mayúscula en estas relaciones. Esa N mayúscula es número de átomos del elemento en particular. Dicho todo esto, de hecho aquí están las nomenclaturas, solamente como que se ven un poquito oscuras. Entonces, por eso los anoto acá, para que lo tengan en cuenta. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se establece esa relación independientemente de lo que tú tengas. Por ejemplo, si tienes masa de un elemento, supongamos, yo tengo 1 gramo de sodio. ¿Cuántos moles tengo de sodio? Para saber, para pasar de la masa, si te fijas aquí dice, para pasar de la masa a moles, tendrías esta relación. De masa a moles, ¿cómo lo tienes que hacer? Bueno, sigues esta dirección, esta flechita. Si yo quiero número de moles, ese número de moles va a ser igual, esta flechita se indica igualdad a la masa entre la masa molar. ¿Vale? Son dos cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 1 gramo de sodio, va a ser 1 gramo de sodio entre el peso molecular de sodio. El peso molecular de sodio, la masa del sodio, pues yo voy a la tabla periódica. Voy a dejar mantener. Voy a la tabla periódica que tengo aquí. Y resulta de que la masa molar o el peso molecular, que es lo mismo, peso atómico, son 22.989, etc. Entonces sería, si lo redondeamos, redondeado a 23.0. Entonces supongamos, ya lo redondeamos. Entonces yo anoto que la masa M es igual a 23 gramos por mol y lo sustituyo aquí. Sería masa entre la masa mol. Entonces sería 23.0 por mol de sodio. Entonces te quedan gramos de sodio y te quedarían moles. Recuerden, por la ley de la herradura, si tú tienes división entre división, el de abajo va a pasar multiplicando hacia arriba. Eso lo recuerdan, lo deben recordar de matemáticas. Entonces divides 1 entre 23 y te va a dar 0.043 mol de sodio. Esos moles tendrías en 1 gramo de sodio. Para eso nos sirven estas relaciones. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo moles y quiero un número de átomos de sodio? Pues multiplico por el número de Avogadro. Entonces, aquí no lo dice. Tú quieres número de átomos del elemento, entonces sería número de átomos del elemento es igual, porque aquí está esa flechita indica igualdad, a número de moles por número de Avogadro. Entonces tendría esos moles, que serían 0.043 mol de sodio, multiplicado por 6.022 por 10 a la 23. Recordemos que son entidades que son tantas entidades elementales
Sería átomos por mol. Estas serían las unidades. O sea, en este caso sería átomos de sodio por mol de sodio. Entonces, se van estos con estos y te quedan multiplicados por el número de Avogadro por 6.022 exponente a la 23 y te quedarían como 2. Este resultado ahorita está un poco desordenado, vamos a ver ejemplos más en orden, nada más para que veamos el sentido. De 2.61 por 10 a la 22 átomos de sodio. ¿Sí? Entonces imagínate, en un gramo de sodio hay 2.61 por 10 a la 22 átomos de sodio, utilizando estas relaciones. Ahora, ¿qué pasa si ahora yo tengo el número de moles, perdón, el número de átomos del elemento y quiero saber el número de moles? Bueno, divido, ya sería la operación inversa, tendría los átomos y los voy a dividir entre el número de Avogadro para obtener moles. Ahora, tengo moles y quiero masa. Bueno, ¿qué pasa? Multiplico los moles por el peso atómico, peso molecular, y obtengo gramos en masa. Ese es el sentido, por eso esas flechitas. Te indican aquí, ojo, tienes la masa del elemento y quieres transformarla o quieres obtener moles del elemento. Partes de masa del elemento, ¿qué haces? Divides esa masa entre el peso molecular y obtienes moles. Si conoces el número de moles y quieres átomos, pasas a multiplicando por el número de Avogadro, obtienes el número de átomos. Al revés, suponiendo que tienes moles. Si partimos de moles y quiero gramos, el sentido es este. Si quiero de moles a gramos, paso para acá para obtener masa. Ahora, tengo moles, quiero átomos, paso para acá. Ahora, ¿qué pasa si tengo átomos y quiero masa? Pues el recorrido es largo, ¿no? Porque tengo átomos, tengo que pasar a moles y luego de los moles a masa. Este sería el sentido. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? Ahorita vamos a ver ejemplos de cómo se hace para cada caso. A ver si alcanzamos, porque ya es un poquito tarde. ¿Quieren anotar algo de aquí? Lo importante son estas formulitas. Déjenme, les borro todo esto que se ve aquí como raro. Muy empalmado. Vamos a ver ejemplos específicos para cada caso. Vamos a resolver ejemplos de todo esto. Y si quieren anoten las formulitas o este diagramita que vas de aquí hacia acá y viceversa. Este diagramita te integra la solución para cada caso. Yo creo que ya no alcanzamos a ver más ejemplos. Los vamos a ver la siguiente sesión. Creo que la sesión es el día de mañana. Sí. ¿Nos deja anotar eso más? Sí, anótenlo. Mañana vemos más ejemplos. Para ir avanzando un poquito más rápido con los temas, les voy a pedir, por favor, que avancen en el resumen, ¿vale? Para dedicarnos más bien a la explicación, pueden dejar ahí un pequeño espacio por si quieren poner alguna nota de lo que estamos viendo para que complementen sus notas, pero sí les pido que vengan, que avancen en el resumen. Ahorita les digo hacia dónde, hasta dónde. Vamos a ver, esto no es necesario, con esta grafiquita ustedes si la quieren, esta tabla la pueden tener si quieren. Vamos a resolver este ejemplo y estos otros ejemplos. De hecho, vamos a centrar en ejemplos, ¿sale? Entonces pueden traer ya nada más escrito el enunciado y nos centramos en la solución del ejemplo. ¿Sí? ¿Me preguntaban?
Sí, ¿qué me iban a comentar? Me dicen cuando ya estén listos en esta diapositiva. Ya terminé yo, maestra. ¿Listos? Les comento que para la siguiente sesión, porque ya ahorita no vamos a alcanzar a ver a detalle y estos ejercicios estos sí son un poquitito más complicados. O sea, no tanto, nada más el chiste es encontrarle la lógica. En este diagrama es la base para todo y el número de Avogadro. Pero hay que encontrarle el sentido. Les voy a pedir que para la siguiente sesión traigan anotados los enunciados, le dejan el espacio para hacer los ejercicios, igual acá el enunciado, le dejan el espacio para hacer el ejercicio, porque para avanzar en los ejercicios y en la práctica de esta parte. Entonces, ¿cuáles ejercicios apuntaríamos, maestra? Sería Hasta ahí. hasta aquí. Ujú. Esto ya Hasta son sí, hasta la composición porcentual. De hecho, esto está bien fácil. Este es de lo mismo que ya vimos, composición porcentual. Son ejercicios. Maestra. ¿Cómo? Hasta ahí está donde está los tontos. Sí, hasta aquí. Donde dice ejemplos adicionales, pueden encontrarlos en este libro, si quieren practicar, pero igual vamos a ver aquí. Entonces, nada más los enunciados. Les digo, dejen el espacio porque vamos a hacer ejemplos. Vamos a ir a resolverlo. Puede No poner apuntamos. ahí, por favor. ¿Qué número de diapositiva es? La diapositiva esa es la diapositiva 13. Ok, gracias. ¿Vale? Esos son los que vamos a estar resolviendo aquí. Ya luego ustedes No tendrán apuntaríamos ¿No apuntarían qué, perdón? la solución, nomás el puro ejercicio. El ejercicio, la nota, la solución